7 minutos, la entrevista de hoy. El proyecto de reformas a la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía estaría listo para el segundo debate. El gobierno asegura que la intención es ajustar estas pensiones con las de la población civil y generar equidad, mientras que desde el lado de la oposición se habla de injerencia e incluso de la intención del régimen de dividir a la fuerza pública. Analizamos el tema a esta hora con Fausto Cayambe, asambleísta por Alianza País. Nos acompaña además Luis Fernando Torres, asambleísta por el Movimiento Cambio Partido Social Cristiano, a quienes les doy la más cordial de las bienvenidas. Asambleístas, buenos días, gracias por estar aquí. ¿Se busca de un lado la equidad o se pretende interferir y tener cierta injerencia desde el lado del gobierno hacia las Fuerzas Armadas? Empiezo con usted. Buenos días. Lo uno y lo otro. Se busca evidentemente que exista un régimen parecido en cuanto a las pensiones que tienen los civiles, lo cual es positivo, pero todo este debate se ha realizado en un clima de crispación, de ofensas del Ejecutivo a los militares y también en algunos casos de ofensas de algunos miembros de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, lo que está mal de lado y lado. Asambleísta Cayambe. Este proyecto de ley busca la equidad entre miembros de las Fuerzas Armadas como también de la Policía Nacional y contribuir a cristalizar un sueño de todos los ecuatorianos que es la justicia social. Equidad, igualdad de oportunidades cristaliza la justicia social. En esta reforma básicamente se pretende poder acortar las brechas de inequidad que existen al interior de las Fuerzas Armadas de la Policía, como también las inequidades que existen entre el uniformado y el civil. Ahora, ¿por qué se ha producido entonces esta especie de impasse, si es que queremos llamarlo de alguna manera, si es que las reformas tienen una buena intencionalidad? Mire, por el hecho de que en el proyecto de reformas se desconoce el esfuerzo que hacen muchísimos militares en servicio activo y policías que tienen que aportar más que un civil para la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía. Si aportan más, tienen derecho a recibir más. Y eso es lo que no se reconoce en el proyecto. Inclusive, en algún momento se llegó a desconocer la llamada cesantía que percibirían los miembros de las Fuerzas Armadas que se retiran antes de cumplir los 20 años. Si han pagado tanto, con algo se han de retirar. Pero lo importante en todo caso es que la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía sea sostenible económica y financieramente, y ese momento no lo es. Ningún sistema de régimen especial de las Fuerzas Armadas o Policía en el mundo es sostenible financieramente como también económicamente. Luis Fernando, en ningún país del mundo, revisa los déficits actuariales de estos regímenes especiales. En Latinoamérica no existe sostenibilidad financiera y económica. Lo que se puede hacer, es darle sostenibilidad en el tiempo, pero siempre con la participación del Estado, siempre con el aporte del pueblo ecuatoriano. Estos regímenes especiales por sí solos, por el aporte del militar o policía, no subsisten, pero son deficitarios. Fausto, se requiere siempre, por supuesto, el aporte del Estado, más aún si se trata de militares o policías cuya vida activa es mucho más corta que la de un civil. La idea, por ejemplo, de subir de 20 a 25 años el tiempo mínimo para que puedan retirarse no está mal, en la medida en la que esa disposición se aplique para lo futuro, no para aquellos que ahora están en las Fuerzas Armadas y la Policía. Ningún retirado, sea de la Policía o de las Fuerzas Armadas, sea oficial o de la tropa, se les va a pagar un solo centavo. Esta ley no es retroactiva, esta ley está pensado para el futuro. Nosotros hemos planteado un régimen de transición que nos permite cuidar los derechos adquiridos tanto de los activos como también de los pasivos. Así que en ninguna parte del proyecto de ley se afecta ningún derecho. Hay otro tema, Fausto, de lo que conozco, para segundo debate se va a cambiar también la integración del directorio del Instituto de las Fuerzas Armadas. Luis Fernando, hay varios temas que hay que tratar. Tú mismo has planteado un tema sumamente importante. Si los nuevos tienen otras prestaciones, otros valores de las prestaciones previsionales que les va a brindar el ISPA y el ISPOL, porque no van a desaparecer, por supuesto que el aporte no puede ser de 23.
No como dice este coronel Bolívar Silva, que tiene que incrementarse a 26. Nosotros estamos planteando que sea 11.45, igual que todos los servidores públicos. Nosotros de nuestro salario aportamos para nuestra seguridad social el 11.45. Yo coincido contigo, ese tema, como también otros temas, el seguro de vida. No es posible un seguro de vida para el oficial y otro para la tropa, y un seguro de vida para la policía diferente. Creo que es importante que vayamos topando estos temas, como también la conformación del Consejo Directivo y del IES, del ISPA y del ISPOL. Pero también, ¿quién nombra al director general del ISPA y del ISPOL? Tiene que ser el Consejo Directivo de cada una de las dependencias, pero mediante un procedimiento como todos los ecuatorianos, de los servidores públicos, mediante un concurso de mérito y oposición. No, es que hay una cosa, Fausto, los concursos que se hacen en el país no sirven para nada, son postizos. Pero no desprestigiemos, es decir, que el concurso no es el camino. Tú has sido alcalde, tú sabes cómo se ha ido modernizando el servicio público, que ha permitido mayor transparencia, pero sobre todo valorar las capacidades y las Lo que se debe evitar es la injerencia del Ejecutivo en las Fuerzas Armadas. El presidente indudablemente es el jefe máximo, pero una injerencia que politice este debate ha conducido, por supuesto, a tal punto que tenemos a varios oficiales procesados que recibieron un correo electrónico del presidente, respondieron. Nadie tiene derecho a insultar al presidente de la República, por supuesto, pero tampoco puede haber provocaciones o errores. Si se quería hacer conocer esta política, debió habérselo hecho por los mandos y no directamente a cada uno de los oficiales. Existe una pirámide jerárquica. Mire, existe una pirámide jerárquica que utilizan las Fuerzas Armadas. El nivel estratégico político, donde está el presidente, donde está el ministro, el nivel estratégico, el comando conjunto, el nivel táctico, donde están los oficiales, y el nivel operativo, donde están las tropas. Procedieron como debían hacerlo. Procedió el presidente como constitucionalmente establece el artículo 151. En todas partes del mundo existe el poder civil, y ese poder civil rige a las Fuerzas Armadas y a la policía. Pero por la jerarquía y los mandos. El error está en desconocer los mandos e ir a hablar en otros espacios. No, es que los correos fueron directamente... Dime, en esta pirámide jerárquica de las Fuerzas Armadas, ¿qué se ha afectado? Porque también se ha enviado el correo a los comandantes, a los oficiales y a la tropa. Claro. No se ha afectado este nivel jerárquico, esta por pirámide. Tratarse de una comunicación privada, la respuesta fue en los términos que fue, lamentablemente, porque yo no estoy de acuerdo que nadie le falte el respeto al presidente de la República, como tampoco el presidente puede, no digamos faltar respeto por utilizar un lenguaje demasiado duro frente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero se estableció entonces una diferenciación, diría usted, asambleísta, en el trato que hay en este caso dentro de Fuerzas Armadas desde el lado del gobierno. Sí, el gobierno ha cometido errores, tantos errores ha cometido con las Fuerzas Armadas que allí está la reacción, en algunos casos justificada, de los miembros en servicio activo y no se diga en pasivo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Errores que han llevado, en definitiva, a que este debate se lo realice en un ambiente de crispación, de enfrentamiento, cuando pudo haberse llevado en un ambiente de tolerancia, objetividad, porque si algo queremos los ecuatorianos es contar con Fuerzas Armadas profesionales. Luis Fernando es un jurista, conoce bien y sabe qué significa ser obedientes y no deliberantes. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y algunos oficiales tenían que estar afuera, porque violaron este precepto constitucional, y les digo, dejen el uniforme y vengan a hacer política de frente. Por lo tanto, aquí existe el poder civil, y siempre el poder civil va a mandar sobre el poder, las funciones de los militares, como también de ello no cabe la menor duda. Los militares tienen que estar sometidos al poder civil, por supuesto, pero el poder civil tiene que manejar el tema de manera profesional. Pero dime cuándo se ha maltratado a un oficial, a uno de tropa. Dile si los correos son irrespetuosos, Luis Fernando. Mira, son correos de información, de comunicación. Mira, hay resentimiento en las Fuerzas Armadas y en sus miembros por el maltrato. Pero mira, pero el cambio, pero ¿qué maltrato se está dando? El presupuesto, mira, que les han dado es comandante general, él reconoció 1.900 millones de dólares ha recibido las Fuerzas Armadas. Esto es histórico. Él, en la Comisión de los Derechos del Trabajador, dijo, vea, ningún gobierno nos ha dado como el gobierno de Rafael Correa. Así que, ¿dónde está el maltrato? ¿Dónde está el respeto? Señores asambleístas, cerca de 8.000 millones de dólares se ha subsidiado la seguridad social, tanto para el civil como también para las Fuerzas Armadas. Pero es curioso que habiendo dado tanta plata existan estas reacciones. Algo estará mal. Porque se está politizando el tema. ¿Cómo nace este impasse? Sería también importante saberlo. El blog Dato Certero, precisamente que se denomina Blog Dato Certero, los hechos hablan, publicó
lo que estaría detrás de este supuesto impasse. Veamos para luego analizarlo aquí. Conformación del Comité de Crisis. 1. Equipo de análisis de las reformas del INSFA. Realizará el análisis de la propuesta gubernamental planteada y sus consecuencias, con explicaciones fáciles de entender tanto para la comunidad militar, desde el marinero al almirante y comunidad civil. Elaborar la proyección económica administrativa que demuestre que de ser implementada conduce a la quiebra del ISFA y su desaparición. Equipo de análisis de imagen institucional. Este equipo realizará un informe documentado que refleje afectación a Fuerzas Armadas en lo relacionado. Institucionalidad. Explicación que permite entender a toda la ciudadanía el por qué deben respetarse y mantenerse las áreas establecidas para oficiales y tripulantes, entendiendo la jerarquía militar. Y detrás de este supuesto impasse, asambleístas, ¿hay un plan, una acción concertada del lado de la derecha? De ninguna manera. ¿Cómo va a haber una acción concertada de quienes estamos en la oposición? Lo que queremos es que se respete a los estamentos militares y policiales, que se aplique la Constitución, que no haya abusos, que no quieran hacer de las Fuerzas Armadas ecuatorianas lo que ha hecho Maduro en Venezuela con las Fuerzas Armadas, desmantelarlas, penetrarlas y dejarlas en un verdadero despojo que no defiende los derechos humanos de la población, sino a la dictadura chavista. Eso no queremos para el Ecuador. Afortunadamente no hemos llegado a ese punto, pero lo más grave es el hecho de haber recurrido a la justicia para que con una sui generis acción de protección se doblegue a la decisión tomada por los estamentos disciplinarios militares. Acción no se debe utilizar a la justicia para hacer eso. Mire, en 1997, el general Yandún era jefe zonal de Cuenca, de las Fuerzas Armadas, hizo un criterio político frente al gobierno de Alarcón. El presidente Alarcón le pidió que le sancione. Inmediatamente el Consejo de Generales le sancionó y general Yandún pidió de baja. ¿Y cuáles fueron las reacciones de ese entonces? Nada. Nada ningún espíritu de cuerpo. Y la prensa sabe que hay artículos, hay diciendo que siempre va a regir el poder civil. Porque el artículo 159, claro, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes, no deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. ¿Quién es el poder civil? Es el gobierno nacional legítimamente elegido por el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, yo creo que están haciendo algunos oficiales politiquería. Y yo les reto para que dejen los uniformes y vengan a hacer política de la buena, que nos permita de frente hacer una política. ¿Habría este plan concertado del que habla? Yo sí creo que algunos, no es todas las Fuerzas Armadas, no son todas las ramas, pero algunos oficiales no quieren sujetarse a los cambios de transformaciones que todas las instituciones han vivido y no es posible las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son leales por esencia al Estado de Derecho, al Estado constitucional, y deben obediencia a los gobernantes de turno. Pero a proyectos desquiciados como estos proyectos bolivarianos que han ido desmantelando ningún las Fuerzas Armadas. Desquiciado. Dime un proyecto, Luis Fernando. Veamos Venezuela, por favor. Pero no vengas a adaptar la realidad, a querer adaptar la realidad de Venezuela con Ecuador. Aquí existen proyectos técnicos responsables con una visión de presente y visión de futuro. Afortunadamente en el Ecuador no hemos llegado a los niveles de Venezuela. Debo reconocer, así es, no estamos, afortunadamente. Los militares en el país han tenido una participación activa. Yo he sido uno de los que más ha defendido que ellos tienen que estar en su lugar obedeciendo el poder civil. Por eso sí me ha llamado la atención a veces voces altisonantes en contra del presidente, que ha provocado, pero por ser cabeza máxima no merece ese trato, pero tampoco deben seguir provocando tanto, Fausto, para generar estas reacciones. No estamos provocando, estamos tomando decisiones para el presente y para el futuro, fortaleciendo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la policía, como también su régimen especial. Por lo tanto, aquí no está en discusión el trabajo que desarrollan. Para mi punto de vista, las Fuerzas Armadas y la policía desarrollan un importante trabajo de garantía de derechos. Señores, muchísimas gracias por el análisis. Bienvenidos siempre a este espacio. 7:21, pausa, regresamos.